y llegó un momento que dijeron que no, que yo no podía salir más de 3 veces por programa porque no se podía promocionar o proliferar cualquier imagen del alcoholismo que no era buena para una sociedad. Gracias por venir con Robert Santiago, donde las historias de latinos y sus experiencias se inspiran. Únete a los éxitos y la pasión de este show desde Miami. Bienvenidos a Gracias por venir con Robert Santiago. Hoy tengo un invitado camagüeyano, cubano, de los que a mí particularmente me hizo reír bastante por su personaje carismático de Cortico. Conmigo, Diego Álvarez. Gracias, hermano. Coño, respeto para mí y para usted. Hace rato que gracias. no oigo el Cortico, chico. ¿Cómo que hace rato? No oigo el personaje del Cortico, ya lo extraño. No, lo que pasa es que acuérdate que estamos en un lugar que tenemos que pelear. Dímelo como Cortico. O sea, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Oye, sí, él era buenísimo, sí, era mi amigo. Ay, Cortico, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a aprovechar ahora, señora, para decirle que yo a usted siempre me gustó y yo de verdad la amo, se lo juro. Cortico, pero tú podías haber esperado al menos a que ella me quitara el luto. Bueno, está bien, señora, entre atrás, cámbiese que yo le espero. Dale, vamos, mamita, pobrecita. No. Ven, chiquitita mía. No, pero es eso, es decir, es un lugar que estamos como volviendo a vivir, volviendo a empezar algo y cuesta, y llegar en un momento que está todo patas arriba, donde ni siquiera la cultura forma parte de la prioridad de esta ciudad, y entonces todo se ha desvanecido. Ahora mismo no hay un programa de televisión donde estén los cubanos, no hay nada en la red pegado así que sea como una especie de revista musical, todo está de tonos grises, y entonces hemos tenido que sobrevivir de otra manera y dejar a Cortico y tranquilito. ¿Cómo surge ese Cortico? Cortico surge en las aulas de Elisa, en un lugar donde nosotros íbamos a estudiar los meses de verano en Elisa, dábamos clases con los profesores de Elisa, y ahí surge el personaje en una clase de actuación, se crea, y después cuando aquí no me invita a Pateando la Lata, que me pide ser un borracho, ya tenía la idea de lo que podía hacer, y ya después lo que fui armándolo. El vestuario fue poco a poco, casual, el pullover Cortico. A mí se me quedó un día la camisa que me tenía que poner con el personaje que había empezado a hacer al inicio de Cortico, y la vestuarista tenía un pullover del hijo que se le había quedado. Le dije, a ver, dame acá, que hubiera tan flaquito. Me lo enganché, me quedaba corto y le dije, esto está buenísimo. Claro. Y me lo puse, y la gente, fue aquello una explosión. Me encanta eso, me encanta. Y ya empecé a ponerle ya el pullover más corto, con la barriga afuera, y ahí armé el personaje. Llegó Cortico, mi chiquitito, es un cubano que lo quiere litro a litro, alegre el mundo, bien borrachito. ¿Por qué te inspiraste en una persona embriagada? Porque el borracho siempre son personas simpáticas, independientemente que sea como todos sabemos, una enfermedad, pero yo tenía un abuelo que tomaba los fines de semana. Él vivía trabajando todo el tiempo, entonces los fines de semana, viernes, sábado y domingo, era, como se dice en el buen cubano, perropeo todos los días. Y entonces cogí y empecé a andar con él porque me gustaba sus historias de cuando era niño, cuando joven. Y cuando se emborrachaba, yo me moría de la risa con las cosas que hacía, las muecas, que cambiaba la personalidad completa. No se lo puedo decir, no se ponía agresivo, no se metía con nadie, solamente le daba por cantar décima y hacer historia. Y así lo construiste. Y eso lo incorporé en el personaje. Por eso tú ves que Cortico no es un personaje que es agresivo. Es más bien, tiene cosas de niño, esos de ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me dices eso? Es decir, tratar de ser un borracho que no llegue a molestar y que llegue a ser que simpático. sea pegajoso. Exacto. Fue lo que, realmente me inspiré en ese abuelo mío. ¡Aquí nadie toca nada! ¡Yo solo puedo tocar! ¡Usted no va a tocar nada tampoco! ¡Una ballena! Óyeme, compadre, si esos son 2 botellas, chicos. ¡Compadre, pero una ballena! Tú decías que desde niño a ti te gustaba hacerte sentir con las novias
y entonces empezaste con esa parte del humor. Sí, ¿no? lo que pasa es que eso, ya, a ver, ya el humor como tal, sí. El humor lo empecé a hacer en una escuela que yo estudiaba, se llamaba La Cañete Ramos, y ahí empecé a hacer cosas como todo lo que empieza en una escuela, entre amigos, dale marronino, vamos a hacer algo y qué sé yo. Y lo que me acuerdo que llegué a decir en ese momento fue que yo pasaba inadvertido, nadie se fijaba en mí, yo nada. Y cuando empecé a hacer esas cosas en los matutinos, ya. Niñas, a mí. Oye, así con esa forma, Diego, con esa creatividad humorística, has llevado la vida con las mujeres también. Sí, claro. ¿Qué pasa? Uno nace con la gracia. Esta gracia, ser comediante, tiene algo que naces con él. Si no naces con esa gracia, ni lo intentes. Podrás llegar a ser un buen actor, pero no vas a poder ser nunca un buen comediante. Es decir, el humor tiene que nacer en ti, esa simpatía, donde tú no te preparas nada y todo el tiempo puedes lograr mantener a personas que estén a tu alrededor con una sonrisa, ni siquiera con carcajadas, claro. Carcajadas momentos, porque es imposible que todo el tiempo estés en carcajadas, pero esa persona que está hablando contigo y tiene el labio así, o la sonrisa ahí en su rostro, tú dices, algo gracioso tengo. Sí. Oye, y antes de dedicarte al humor, seriamente, ¿qué hacías? Yo antes de dedicarme al humor, yo era un joven de Camagüey, adolescente que nada, hacía todo lo que hace un adolescente, estar en una escuela, una vida normal. Y hasta que un día vi a La Seña y el Humor de Matanza cuando fue a Camagüey y ahí ese fue el detonante. Esto es lo que quiero hacer yo. Porque como veía el resultado en el aula, yo no podía parar en el aula a responder, porque era todas las amiguitas mías del aula muertas de la risa. Y allá va Diego por fuera, el profesor automáticamente sale de mi clase. ¿De qué año estamos hablando? No, te estoy hablando, no sé, en el 76, 78, yo nací en el 71, así que imagínate tú, ya de que estaba en segundo, tercer grado, ya, bueno, me decían el hazmerreír, las profesoras lo que me decían, porque Diego es el hazmerreír del grupo, eran las quejas de mi mamá, y nada. Trabajaste en el Guiñol, tú sabes, el Guiñol es alguna base fuerte, siempre ha sido sí, para el teatro. Hay cosas que fui descubriendo cuando empecé a hacer humor que no era tan sencillo, es decir, podías tener la gracia, pero si no tenías la preparación, podías hacer mucha chapucería dentro de la propia creación del grupo. Cuando yo empecé con un grupo que se llamaba La Tinaja del Humor, después pasó a llamarse Samueca, y dentro de ese grupo empezamos a descubrir que necesitábamos prepararnos. Incluso en el Centro Promotor del Humor se descubrió que había que preparar a esos comediantes a esa nueva generación de comediantes, y por eso fue que empezamos a dar clases en Elisa. Pero realmente es eso, es decir, es la inquietud Y la perseverancia. Con lo que nace y irte preparando para poder mejorar lo que realmente estás haciendo. Creo que fue el resultado después. ¿Cómo saliste de Camagüey, te insertaste en esa avanzada de La Habana? Difícil salir de una provincia y involucrarte en La Habana, como dicen los guajiros, no es fácil. Sí, muchacho. A ver, todos los que fuimos a La Habana en algún punto pasamos por lo mismo. Es como todos los que salimos de Cuba y llegamos aquí. Es lo mismo en una dimensión más grande. Y es un cambio cultural. En Cuba el cambio, no hay un cambio de cultura, pero sí un cambio tal vez de comportamiento, a ver, puede ser tal vez cultural también. Si eres de una provincia, llegar a la capital hay una dinámica diferente, hay una preparación diferente, la información llega de una manera diferente. Y bueno, nada, es eso, es decir, llegar a La Habana fue con la mochila al hombro, como hay una canción de Polito, durmiendo en un parque los primeros 3 días, ahí en G y Línea. Eso no se me olvida jamás. Y poquito a poco, me fui a vivir alquilado en un penthouse, le decíamos el penthouse, porque era de las cuarticos esos que hay en el cerro, que tienen, es como un cuarto pequeño que le hacen un piso arriba, Sí, una barbacoa, barbacoa. exacto, una barbacoa. Y ahí nos alquilamos Telo y yo, el que hace de pipi en Pateando la Lana. Telo González, que lo quiero mucho, a quien si ve este programa le mando un abrazo. Ahí empezamos, cuando ya llegué prácticamente a La Habana.
y nos rentamos y él prácticamente era quien pagaba, porque yo no tenía ni trabajo prácticamente. Y ya ahí él me empezó a empujar por aquí, por allá, y seguimos para adelante y mira todo lo que fue a dar. Pero la televisión es la que te empieza a hacer popular, tú sabes. Empezaron a verte. ¿Cómo Sí, llegas ahí? Pero, discúlpame, si la televisión me da a conocer, pero por lo que hablamos ahorita del Guiñol, el Guiñol de Camagüey me preparó como actor. Ahí aprendí a hacer, disculpa que te haya retomado la Sí, pregunta sí. que perdí No, claro. la idea. El Guiñol de Camagüey fue realmente la preparación real, ya después con otra connotación lo de Elisa, pero realmente la primera base fue el Guiñol de Camagüey, que ahí fue ya donde tuve un entrenamiento como actor, con profesores reales, con directores reales de teatro. Y eso me ayudó muchísimo a poder desdoblarme, a poder ser tal vez, a tener una mejor proyección escénica, en fin, pero fue el Guiñol de Camagüey y ese vínculo con los niños fue realmente impresionante porque yo nunca había trabajado con niños, yo todavía lo que había hecho es humor y cuando empiezo a hacer estas cosas con los niños, ¿cómo lograr hacer reír un niño que tiene una mente tan sana? Que no sabe ni tiene una referencia realmente ni social, ni política, ni absolutamente de nada que no sea jugar y comer chuchería. Eso era interesante. Y ese guión me preparó. A ver, la televisión te da a conocer, porque es el medio de difusión masiva único que tiene Cuba. Puedes trabajar en cualquier telecentro de cualquier ciudad que te quedas ahí mismo, en ese pueblito. Pero ya cuando haces un programa en televisión nacional, te conoce el país entero. Y eso funciona en cualquier país. Y eso me ayudó. A eso ponle que yo hice varias cosas. Lo primero que hice fue una aventura, el espacio ese que existía a las 7:30, con Moya, que se llamaba Todo el Fuego. Esa aventura, yo la hice y pasé inadvertido. Nadie me... Fíjate que yo me acuerdo que lo salía a las 7:30 y esa hora yo salía del cuartil cuando estábamos alquilados para pasar por el lado de los vecinos. A veces me decían, oye, tú no eres que trabajas ahí, pero nadie me descubrió. Pero ya cuando hice Pateando la Lata, que tiene un éxito, ya enseguida se dispara. En todo ese tiempo que estuviste en Pateando la Lata, ¿cuál fue el día más satisfactorio para ti? Del chiste ese que uno dice, esto se quedó para toda la vida en mi mente. Creo que a ver, el chiste con que más me divertí, si no mal recuerdo, creo que fue uno que grabé yo con Yerlin, que era la de la colcha. Contigo tengo frío, tápate con la colcha. Contigo tengo frío, pero tápate con la colcha. Contigo pero mi frío es por dentro, trágate la colcha. Es chiste. Fue con el que más me divertí porque yo estaba ese día, había llegado de fiestar y llegué a grabar con un cansancio que me estaba muriendo y cuando me acosté es como que aproveché el momento y era real lo que ella me estaba diciendo algo y yo de verdad quería dormir y me dio risa, como incluso hasta lo que dije al final, porque terminé el chiste diciendo cojollo, es decir, no era una mala palabra, pero era como, ya, déjame tranquilo. Y realmente con ese me divertí después. Y ellos también. Sí, la gente ahí con Aquino y eso nos divertía muchísimo. Estuvieron por las provincias, se movían a diferentes centros culturales de las provincias. Háblame de esta etapa. Ganaron mucho dinero en esa etapa ustedes. Sí, hacíamos estadios incluso, era impresionante, pero dinero entre comillas te puedo decir que más o menos, pero no era tanto en la vida real, porque creo que cobraban eso bien económico, era un equipazo de casi de 20 y pico personas, y cuando se picaba todo aquello, eran todo lo que estábamos en ese mundo, estábamos prácticamente aprendiendo a sobrevivir en un mundo que era nuevo para nosotros, y aquí no era el más dotado de los negociantes, y creo que sí es muy buen director, pero tal vez en ese inicio no sabía cómo negociar o cómo llevar una repercusión tan grande que eso ni se lo esperó él ni se lo esperó nadie. Y cuando llegamos a estas cosas, creo que más bien se aprovecharon
de ese éxito mucha gente que sí vivían de ese negocio. Sí, Pero yo te bueno, vi igual, muchas la veces. pasábamos bien, Yo disfrutábamos, te vi- llenábamos los yo lugares. te vi en Remedio varias veces. Sí, a Remedio fui varias veces. Yo me encantaba Remedio ir ahí y sobre todo me divertía porque coincidí un día de las parrandas y de las parrandas de Remedio y me acuerdo que me acosté y al otro día empezaban las parrandas. Y yo no sabía que tiraban los fuegos artificiales de día. Yo decía, ¿cómo van a tirar fuegos artificiales de día que no se ve, chico? Pero es como que es una... Sí, una tradición. Una tradición y eso yo decía, pero ¿para qué tiran el fuego artificial si no se ve? Pero no le importaba. Desde las 7 de la mañana era... Oye, pero se veía un polaquito siempre. Ese carro era tuyo. No, el Tú polaquito, tuviste carro. el polaquito era del Gordo, de Víctor Molina, creo. El polaquito creo que fue de Víctor Molina, si no mal recuerdo. Y creo que Chanito Isidrón también tuvo un polaquito. El que hacía de falso psiquiatra también tuvo un polaquito, si no me equivoco, azul. Es lo que más o menos sí recuerdo de aquel tiempo. En esas trasnochaderas, como dice popularmente Sí. en Cuba, te pudiste convertir en un hombre bohemio, medio mujeriego. Yo tenía una edad que era inmadura. Empecé con 26 años y el éxito me llegó con 27. Imagina tú, ¿qué puede pensar un joven de provincia con 27 años que le llega un éxito que no esperara? Ya yo pensaba que Cuba era mía en ese tiempo. Y por supuesto, claro, eso, todo lo que es arraigado a un éxito lleva a personas que te empiezan a admirar, que no buscan a Diego, sino buscan el éxito de esa o a ese personaje. Y sí, por supuesto que había muchas muchachas que se me acercaban con facilidad y llegó un momento que ya fue complicado, porque yo andaba con mi pareja y me pellizcaban por una nalga o me alaban el pullover o me mandaban, me ponían un papelito con un número de teléfono para que las llamara. Y eso realmente era un poco molesto. Ahora sí llegó el reggaetón a Cuba. Mira, llegó por ti. Y en todos estos tiempos conoces a Jenny Bambam. Sí, Que esa es la fue tu mamá esposa. de mi hijo varón, Sí. el mayor. La gente sintió muy bien esa relación porque eran dos personas populares. ¿Cómo marchó eso mientras tú estabas en los cabarets, en las actividades y ellas en las de ellas? ¿Cómo funcionaba eso? No, bien, a ver, como toda pareja que se conoce en el medio, es decir, en el arte, ella era cantante, yo era comediante y lo estuvimos sobrellevando hasta que se pudo, porque realmente la propia presión de las carreras nos hace difícil cualquier relación. Y a eso ponle inmadurez, cosas que yo realmente reconozco que hice en esa época de muchacho inmaduro, al fin. Y estuvimos el tiempo que estuvimos bien y lo disfrutamos y salíamos y compartíamos, hicimos entrevistas juntos, pero llega un momento que ya la relación no funcionaba más y se acabó. Llegamos a tener un niño, Dieguito, que es mi hijo varón, y a quien admiro mucho porque es que es como mi versión mejorada en todo. Mi hijo es mejor que yo en todo. Es mi único varón. ¿Es el único hijo? Es el único, no, mi único hijo varón. Tengo dos Ya. hembritas más. Ajá. Pero mi único hijo varón es percusionista, excelente percusionista. Estuvo tocando con José Luis Cortés mucho tiempo, hasta que falleció. Se hizo un excelente percusionista en Cuba. Hoy por hoy trabaja con varios artistas y nada. Es eso, la relación de dos artistas se lleva mientras se pueda. Y tú lo ves todos los días en las historias de las parejas que trabajamos de cierto modo en un medio tanto audiovisual como de cualquier tipo de arte. Y a veces es complicado llevar esa relación. Diego, ¿fuiste bebedor? ¿Fuiste tomador? Yo tomaba poco. A ver, no mucho matarme. Yo, de hecho, no recuerdo después de haber tenido éxito andar por ahí dando tumbo. Te pregunto porque Pero las sí personas... me tomo un trago con mis amigos, salgo y me siento y me tomo cualquier trago cuando comparto. No, porque lo me hacías fumo un también. tabaco, Lo hacías tan bien que la gente hasta pensaba, tú sabes, hay personas para todo. Anécdotas de ese tipo no tuviste de que personas Sí, por supuesto, pero el problema estaba que tú no puedes tomar para lograr hacer un personaje. Tú tienes que tener control de tu cuerpo, de tus expresiones,
de los movimientos, que si tú no tienes control de eso y si te tomas 4 tragos, ¿cómo vas a controlar esas cosas si el tomar lo que hace es relajarte? ¿Entiendes? Es decir, y te desinhibe. Es decir, te tomas, por supuesto, te tomas ahí un poco de... Yo mismo cuando estuve en los escenarios en vivo, tiendo a tomarme 2 o 3 tragos cuando estoy actuando ahí mismo, pero con control, no matarme a coger el personaje y hacerlo. Pero te preguntaba si alguna vez alguien se te acercó, porque es que la gente te veía como el borrachito. Tú sabes, hay veces que la gente cree que ese personaje es real. Sí, yo una vez, de hecho, estaba grabando Pateando la Lata en una ocasión y me senté en la acera a esperar que me tocara grabar. Y estando sentado ahí con la ropa contigo, se me acercó uno que andaba vestido así como yo y me dijo, mira, me hace falta que te pierdas de aquí, porque esta zona es mía, ¿eh? Para que ni se te ocurra que te vas a quedar aquí. Y fíjate, la pintica que yo tenía, que ese bichito dijo, esta es mi competencia aquí, que andaba vestido como yo, igualito. Qué cosa más grande. No, pero eso fue una anécdota que me pasó. Oye, y con humoristas, ¿con quiénes te sentías mejor? Yo creo que, a ver, soy una persona que trato de hacer equipo cuando trabajo con varias personas, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. Creo que con todos me llevo de cierta manera bien, unos con más, otros con menos, depende mucho de las personalidades de los demás. Yo nunca creo que he tenido un problema ni siquiera en ninguna grabación, en ningún proyecto que hayamos hecho de trabajo, lo mismo en vivo, que en cualquier programa. He trabajado muchísimo, lo mismo con Antolín que con Doime, con Margot, que con la gente de Como Tú, que en una ocasión hicimos un programa que se llamaba Fin de Semana, es decir, con Rigoberto Ferrera, con El Bacán, con Nelson, con varios, es decir, en Pateando la Lata con todos, ya todo el mundo lo vio, pero nunca, me llevo muy bien con Nelson, con el que hace el personaje de Bacán, me llevo muy bien, he hecho muchas cosas con él y es con quien más he tenido afinidad y oportunidad de hacer cosas. Pero realmente yo no tengo problema con nadie, y el que lo tenga conmigo es su problema. No, yo sé que no, es difícil también decir uno, pero uno siempre tiene la admiración de uno que dice, coño, este tipo está afuera. No, yo admiré siempre mucho a Doime Dios. Osvaldo para mí fue como esa persona que me enseñó a hacer casi todo lo que hoy logro hacer y que me lo explicó con detalle, porque llegamos incluso a tener la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos. Hicimos varias cosas juntos, giras, no sé qué, y esa admiración que siempre he sentido por él, aproveché cada momento en sacar la mayor información que podía, la mayor riqueza de experiencia, porque es una persona con mucho talento, es una persona con mucha experiencia y una persona que es genial a la hora de explicarte, a la hora de sugerirte cualquier cosa. Y a él siempre lo admiré mucho. ¿Y trabajaste con él? Sí, muchas veces. Sí. ¿Sentiste censura mientras fuiste humorista en Cuba? Todo el tiempo. De hecho, el programa Pateando la Lata, a medida que Contigo iba teniendo éxito, Aquino trató de sacarme más, por supuesto, porque la gente quería ver más a Contigo. Y llegó un momento que dijeron que yo no podía salir más de 3 veces por programa, porque no se podía promocionar o proliferar cualquier imagen del alcoholismo que no era buena para una sociedad. Pero hay otras tantas que se hacen ahí que son barbaridades y no están censuradas. Así que a ver, la censura con un sistema como se vive en Cuba, eso es directamente proporcional. Es imposible. En todo. Si a veces aquí lo vemos por problemas de política, imagínate en un país donde ya desde que tú dices Cuba socialista, ya tú sabes que es una censura sí o sí en todo. Lo mismo en el periodismo, que en las artes escénicas, que en las gráficas, que en la arte plástica, que todo. Y como artista, ¿cómo se experimenta ese sentimiento cuando te tratan de frustrar? Hay que darle vuelta y tratar de seguir mientras estés consciente de que tienes que seguir ahí. A la hora o a la vez que tomas una decisión que ya no perteneces a ese mundo, retírate, porque tú sabes que si lo enfrentas de una manera frontal,
terminas están una serie de jóvenes hoy en Cuba presos, no sé qué, porque no entienden de nadie que los enfrente eso directamente. Anúnciate en este programa, aquí donde tu negocio puede tener mayor alcance. Cuéntame y de seguro logrará mucho más éxito a través de Gracias por Venir. Escríbeme a mi email y a mis redes sociales que están aquí. Éxitos. Diego, en Cuba las personas ven a los humoristas como que tienen cierta economía por encima de otros artistas. ¿Es así? Sí, no solamente los comediantes, creo que los que tienen éxito de cierta manera, por supuesto que van a tener una posibilidad de ganar más que cualquier otro, porque lo llaman personas que tienen dinero, que tienen medios de cómo poderte pagar, de cómo poderte incluso negociar con más facilidad. Las personas igual que viven del mundo de comercializar a los artistas y te proponen negocios que tú dices, voy a hacerlo porque vale la pena. Y por supuesto que marcas una diferencia con la media y baja del país. Ya realmente cuando tú haces una gira de, no sé, de 10 días, por supuesto que tus ingresos son mayores que cualquiera que trabaja por un salario que le pagan a 15 días o un mes. Creo que todos, sí, los artistas en Cuba, sí. Por supuesto que ganan más. Pudiste estar entonces desahogado, pudiste comprarte tu casa, pudiste tener un medio de transporte, háblame en este sentido. Sí, pero igual, fue todo poco a poco ahí. Yo logré en una oportunidad que dejaron entrar unos carros a Cuba, poder entrar en mío, que lo compré en España, y pude pasarlo. Y pagué un impuesto por entrar el carro, que nos cobraron. Más un dinero que tuve que pagar en España, más otro para poderlo transportar. Y cuando se acaba la cuenta, tú decías, vale la pena, porque tú sabes que en Cuba los precios de los carros es como absurdo. Como hay tan pocos carros, eso es algo que tú dices, ¿cómo es posible que algo que lleva 60 años hoy cueste lo que vale hoy un Honda o un BMW? Es una locura. Bueno, yo logré entrar ese carro, yo nunca tuve carro hasta que pude hacer eso y poderlo, que de hecho lo tuve que hacer poco a poco, porque tampoco tenía ese dinero para poderlo pagar de una. Tuve que hablar con amigos, préstame aquí, poderlo hacer, y entonces a medida que fui trabajando lo fui pagando. Pero bueno, llegó el momento que no daba la cuenta. No, ya no. Cuéntame. No, es que se murió, el país se murió, literal. Yo llegué a un momento que yo salí a la calle y yo no veía a la gente reír ni sonreír. Yo cuando vi que en Cuba se había perdido la sonrisa, dije, es muy difícil pararte delante de gente a hacer reír cuando los que están es preocupados porque no tienen que comer, o porque no tienen cómo vivir, o no tienen cómo trasladarse a la escuela para llevar a los niños. Es decir, era todo mal, todo estaba mal. Y veía a la gente caminando así. Yo creo que esto lo he dicho en otras ocasiones. A la gente caminar así con la mirada en el piso y seria. Ya no veía a la gente cuando, por ejemplo, viajaba a cualquier lugar a trabajar, que veía a los jóvenes reírse en las paradas, en los lugares, en los aeropuertos. Y en Cuba ya viajaba a Cuba entera. Y en Cuba se perdió la sonrisa. Entonces me di cuenta que dije, no. Después llega todo esto de la pandemia. Veo un país más devastado todavía, donde las soluciones eran cada vez más erradas en todo lo que decidían. No había nada que pusieran que tuviera sentido. Y nada, es que yo pienso que hay cosas que son intuiciones personales cada cual. Yo no tengo derecho de cuestionar la decisión a nadie de lo que haga, porque cada cual tiene derecho de hacer y decidir lo que quiera. Pero yo llegué a un momento que dije, esto no me da ni pie ni cabeza, y ya lo que me queda en la vida para disfrutar dentro de la juventud serán 10 años. Yo no voy a envejecer aquí cayéndole atrás al de cultura para que me pague un chequecito de 200, 300 pesos, porque ya no tengo fuerza para pararme arriba de un escenario cuando sea un viejo. Dije, bueno, la poca juventud que ya me va quedando, voy a tratar de arriesgarme otra vez más, como lo hice yéndome de Camagüey para La Habana, arriesgarme acá en Miami, y aquí estoy. Bien, antes de llegar a Miami, se te vio desaparecido de las pantallas de la televisión, casi ya después que ya Pateando la Lata no existió. ¿Qué pasó?
No, como todo, a ver, acuérdate que el personaje está censurado en Cuba. Me hablas de Cuba, ¿no? Sí, claro. El personaje está censurado en Cuba. Hay mucha gente que no me quería llevar a los programas porque le decían no pueden llevar a Contigo porque Contigo, perdón, porque Contigo no es un referente para la sociedad, es un alcohólico. Pasó un tiempo, se enfrió todo y volví a empezar a hacer cosas y empecé a hacer ese programa como fin de semana. Después hice otro programa con Gloria Torres, que no recuerdo cómo se llamaba. Hice como 2 o 3 programas con Gloria, que salía así, esporádicamente. En la entrevista entraba yo y me metía con el invitado, no sé qué. Y después volvió a empezar un programa con Aquino igual, que se llamaba Otro con ese cuento, y con ese estuve hasta que ya me fui. Oye, ¿y la familia tuya después de Jenny? Tuve muchos años con otra pareja, que era Hermosa, con ella tuve una niña. Igual ya, como al tiempo nos separamos y conocí a otra muchacha y tuve otra niña, que era en Matanza, que hoy tiene, que ella tiene 7 años y la anterior tiene 16. Y ahí estuve, es decir, etapas de mi vida que uno trata de que sea duradera o que sea pero a veces que la vas a pasar, pero a veces la vida te dice que no, porque a veces no nos sentamos a esperar o a conocernos. Perdón. A veces no nos detenemos a conocernos, ya nos conocemos y a vivir juntos, y a guarachar, y la propia dinámica de la vida te dice, oye, este es la mujer mía para toda la vida, oye, este es el hombre que yo siempre soñé. Con la madurez. Y al final, al cabo de los 3 o 4 años salen características que no nos detuvimos a mirarnos cuando nos conocimos, y eso empieza a echar a perder la relación, ya. Tanto mía como de la otra persona, porque no puedo echarle, pues o sea que a veces uno, la culpa es de la otra, y uno como no, yo soy un muchacho, un buen muchacho, no, hay de parte y parte. Así mismo es. Oye, ¿y cómo lograste llegar aquí a Estados Unidos? Yo llegué a México, entré aquí y es un paso de poco a poco. Creo que aquí aprendí que no puedes acelerar nada. Tienes primero que conocer cómo funciona el país, cuáles son sus costumbres. ¿Qué tiempo llevas ya? Ya llevo 3 años y medio acá. Cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura. Y creo que en eso me he detenido. A eso ponle cosas que realmente pasan, porque son trayectos que uno vive acá, que ya después de tantos años vivir y tal vez de una manera más tranquila, más asentada, llegar a un lugar donde se te revuelve todo y donde tienes que empezar prácticamente de cero y desinhibirte y quitar todos los egos que pudieras traer para poder aterrizar donde estás y volver a crear un proyecto que puedas desarrollarlo, tanto como comediante, como lo que sea, porque aquí hay que tratar la manera de ir encontrando por dónde va tu camino. ¿Y cuántas cosas has tenido que hacer? Bueno, imagínate que aquí yo llegué y empecé, por supuesto, con Carlucho en el programa, después hice Pateando la Lata con Aquino aquí, pero todo, siempre hay un déficit, perdón, todo tiene un déficit económico, todo el mundo está con la cartera con anemia. Y al final los proyectos como que se cansan, dicen, oye, mira, vamos a esperar un tiempito, porque es que no hay sponsor, aguanta porque no tenemos cómo hacerlo. Bueno, en fin, y todo lo que empieza al poco tiempo realmente termina y tienes que, porque además tienes que mantener, tienes que pagar los biles, tienes que pagar una casa, tienes que pagar tu teléfono, seguro de vida, no sé qué, el seguro de salud. Y tienes que tratar la manera de buscar algo que cubra todas esas necesidades de pago. Y ya, como te digo, esta ciudad no prioriza el arte, prioriza los negocios, prioriza tal vez los desarrollos urbanísticos, no sé si estará bien dicho, ¿no? Los edificios, las carreteras, ¿no? Pero realmente la cultura, como es tan ambigua, no hay bases sólidas culturales. Y para nosotros los cubanos que formamos parte de una sociedad que tiene varias culturas relacionadas, como la mexicana, como la colombiana, como la venezolana, como la nicaragüense, tú dices, bueno, sí, es una ciudad que realmente es creada la gran mayoría por cubanos que vinieron acá en el año 60 en adelante, y hay otros que vinieron un poquito antes, pero su cultura no está
sólida en algo que tenga que ver con el arte. Es decir, hoy podemos mirar que hay 2 o 3 teatros que realmente funcionan como tal. Es decir, no hay nada, ahora mismo no hay un programa de televisión o de redes que sea algo que tú digas, wow, eso está bueno, y que incluso haya cubanos. De hecho, en ninguno hoy hay cubanos. En ninguno. No hay un programa de televisión, a no ser El Gordo y la Flaca, creo que se mantiene todavía, que haya personajes humorísticos cubanos. Ninguno, no existe. No hay. El artista que viene de Cuba, es muy difícil dejar del todo eso, suplir esa espiritualidad, es difícil. ¿No has pensado después en un futuro llenar un poquito eso que se necesita? ¿Pero a qué te refieres? Como artista. Es que eso nunca se va. Tú eres un artista siempre, aunque seas albañil después. Usted se comporta como artista, usted no se comporta como albañil. Usted es un artista que está haciendo albañilería. O usted es un artista que está vendiendo Honda. Usted es un artista que está hoy vendiendo casas. Pero usted no deja de ser artista. Usted sigue siendo un representante del arte, de su arte, de lo que está allá implícito en ti. Eso, a ver, estoy hablando de mi criterio, no es algo que tenga que ser así, 100%. El que ya lleva tantos años, como en mi caso, como comediante, ya mi comportamiento siempre es el mismo. Es decir, no dejo, en ningún momento dejo de comportarme como lo que soy. Esté haciendo lo que esté haciendo. Ya te digo, por aquí empecé haciendo varios programas, después estuve con un proyecto que tuvo el Bacán con otro amigo de él, de hacer un restaurante y le ayudé a hacer el restaurante, le preparé todos los platos porque me gusta la cocina, tuve un restaurante en Cuba. Después estuve haciendo un podcast que tampoco tuve la oportunidad de lograr hacer, precisamente porque no habían sponsor. Hay un problema real económico hoy que no todo el mundo quiere apostar el poco dinero que gana o el que gana en un proyecto que no sabe qué va a pasar. Entonces cuando tú llamas a alguien, oye, apóyame, te dicen, mira, no puedo, me da tremenda pena, pero no puedo. Y llegaste al dealer, ¿has encontrado en el dealer la razón económica para irte sosteniendo? El dealer es algo impresionante, me impresiona el dealer porque llegar a un dealer para mí era como algo nuevo, algo que empezaba a descubrir desde un inicio, es decir, cómo se comportan estas personas que venden carros, cómo logran encontrar ese vínculo con un cliente que quiere ir a comprar, pero no quieren que tampoco lo engañen, que no lo utilicen. Y me empezó a gustar ese mundo de la venta de autos y empecé a disfrutar las ventas de autos. Ya las ventas mías son como un show. Sí, literal, porque es que yo empiezo a conocer. No. Es un show porque es cuando conoces a la persona que no te conoce, no sabe. Aquí hay gente que no sabe quién soy yo. Y al dealer va lo mismo, un nicaragüense que un iraní, ahí va cualquiera. Y cómo logras hacer sentir a esa persona que no sabe quién tú eres, porque cuando ya te descubre, tú eres, ya es más fácil todo. Pero el que no sabe es ese morbo de cómo logro que te sientas bien sin saber quién soy. Entonces, ese es el reto diario, en conocer a alguien que no me conoce, que no sabe que yo domino el arte de la actuación, del chiste, y que lo logro poner en función mía para que la pase bien. Porque comprar un carro, créeme que es complicado y largo y lleva muchos procesos que son tediosos y cansones. Entonces trato de darle a eso una connotación diferente para que no se haga aburrido. Porque son procesos que va uno atrás del otro ahí, que tiende a veces a ser aburrido. Milagro, ¿no has utilizado las redes como parte para la promoción? Hago lo que a veces tengo tiempo de hacer hoy por hoy en las redes. De hecho, pueden buscarlo en Contigo Comediante y ahí ven algunas cosas que hago en el dealer para darme a conocer, pero veo hay mucha gente en este negocio vendiendo carros y siempre trato la manera de hacer algo diferente. No me gusta hacer lo que todo el mundo hace. Sale y dice,
aquí le vendí el carro a fulano tal, no, tú, ¿qué tú crees? Y el hombre, no, oye, muy bueno comprar carro con este muchacho, porque oye, ese hombre, mira, le ha pasado. Y, es decir, todo el mundo hace lo mismo, entonces trata la manera de hacerlo de una forma diferente para que ese que me va a comprar la pase bien, ¿ves? Y nada. Diego, ¿te sientes realmente a gusto aquí en Miami? Para que en mi Cuba sepan que estoy aquí. Sí, me siento bien porque estoy descubriendo cosas nuevas, estoy descubriendo posibilidades nuevas. Tengo muchos amigos que han logrado mucho éxito en esta ciudad y es como un reto. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Por qué no lo puede hacer ella? Es decir, aquí cada uno llega de una manera independiente, aunque vengamos en manada, a tratar de seguir adelante, a tratar de lograr lo que venimos a buscar en este país. Todo el que viene concentrado, aunque lo que viene es a trabajar, a mejorar su vida, porque muchos renunciamos a ver a mamá, a ver a hijos, para poder seguir adelante. Entonces esa renuncia tiene que estar arraigada o tiene que estar con un peso de responsabilidad que tú digas, si vine aquí estoy censurando o estoy limitando el poder abrazar todos los días a mi mamá o abrazar y darle un beso a mis hijos. Tiene que estar arraigado con una responsabilidad que tengo que echar para adelante. Tengo que lograr para poder ayudar o poder, si en algún punto o alguna oportunidad tenga de traer a mi mamá o traer a mi familia que esté al lado mío y poderlos ayudar a que estén mejor, por supuesto. Y eso es al final lo que venimos a hacer aquí. ¿Y dejaste familia querida atrás? Dejé a mi mamá y dejé a Dieguito. Dieguito está en Cuba. Ya los demás, la hija mía del medio, la mayor de las niñas, sí vive aquí, que lleva mucho tiempo viviendo con su mamá. Que la quiero muchísimo. Cuando echas el tiempo atrás, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué más extraño? La tranquilidad. Es decir, extraño la tranquilidad, extraño el pasar tal vez rato en familia. Yo soy yo soy siempre una persona familiar, de reunir a mi familia, pasar rato con ellos, oír las historias cuando éramos niños. Ya eso ahora no lo puedo hacer, porque no puedo hacerlo. Oye, eres de las personas que están aquí en Miami, que viendo la situación que tiene Cuba, ¿te recomes con eso o no lo tomas a pecho? Sí, creo que, si eres cubano tienes que molestarte todo lo que está pasando. Es que es infalible. No puedes es inevitable que tú no te sientes a leer una noticia y no te ubiques, porque ya lo viviste ahí. Creo que por supuesto formo parte de todos los que estamos en un país, porque no solamente, es decir, la emigración de Cuba, aunque sea la gran mayoría que está aquí, no Cuba entera está aquí. Están en España, están en Noruega, están en Bélgica, están en Alemania, están en Japón, están en China, están donde quiera el cubano metido, porque ahí todo el mundo sabe que no se puede estar. Y creo que todos los que al menos los que yo conozco, hay otros que no, que llevan ya muchos años aquí y que nunca más han vuelto a Cuba por sus razones, y que me parece genial que tomen sus propias decisiones, porque se sienten bien de la manera que están y de lo que decidieron, y otros que añoran ir a ver a su familia y ver a su mamá. Pero por supuesto que todo el mundo que conozco, o al menos los que tienen dos dedos de sentido común. Exacto, de sentido común y de razones, les va a molestar lo que pasa en Cuba. Eso es inevitable. Hay muchos artistas, deportistas, en fin, que son criticados por no ser consecuentes con esto que estamos hablando. Pero no puede ser, ¿Qué tú crees? Porque es lo mismo, no podemos censurar a alguien que no quiera decir nada o que no quiera hablar de ese tema, porque estamos haciendo entonces lo mismo que se hacía en Cuba cuando tú no decías que los americanos, que el imperialismo era el culpable de todas las necesidades o todos los problemas que tenía ese país. Es lo mismo que ahora te obliguen aquí a decir cosas que hay personas que no quieren decir de allá. Brother, no. Si la persona no lo quiere decir, que no lo diga. Si lo quiere decir, dilo. Como Diacanel, no sé. Digo lo que me dé la gana de decir. Esté bien o no, estés tú de acuerdo conmigo o no. Tengo ese derecho, brother. No puedo lograr de que si
cuando diga no me gusta Cuba, no soporto lo que está haciendo el gobierno de Cuba, tengo a personas, socios míos que me digan que no comparten mi opinión y me dejen de hablar. Bueno, eso es lo que pienso yo. Como si llego a un programa y digo, no quiero hablar de Cuba, no quiero buscar problemas. No puedo creer que tenga personas que sean mis amigos. Si son mis amigos, sé que no voy a tener problemas, pero hay personas que por supuesto van a molestarse porque, oye, coño, ¿por qué de fulano no digo? Es eso. Puedes ser tú vertical en eso o te Pero cuidas es que igual, para si lo copiar, dices, si no mira, te dejan. de todas maneras, si no te vas a dejar entrar, Claro. no te vas a dejar entrar. Yo cuando salí de Cuba, ya yo soy de las personas que no puede entrar a Cuba. No sé ni cuándo me dejarán entrar a Cuba. No tengo ni la menor idea. Pero tengo familia ahí. Yo conozco personas que sí han dicho, no soporto Cuba, Cuba es tremenda mierda, no quiero saber del gobierno de Cuba, y van a Cuba. Porque sí los conozco. Lo que no le gusta es están que digan todo las el tiempo- palabritas. Están todo el tiempo escribiendo en redes, la dictadura, no sé qué, no soporto la dictadura, y yo sé que van a Cuba. Entonces, hay otros como yo, Alexis Valdés no lo dejan entrar a Cuba. Hay otros que nos censuraron y nos prohibieron por X, Y, las decisiones que toman ellos, porque ellos son como son, y te dicen no puedes entrar. Es otra cosa. ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo entrar a mi país, brother, donde yo nací? Porque tú hoy tienes un poder. No, usted está loco. A usted le dieron pase en el psiquiátrico, men. Y es eso, es decir, pero porque me pasa eso, no voy a hacer de eso un discurso. Es decir, no, tampoco, no me da la gana. Digo lo que digo cuando lo quiero decir. Punto. Hay una situación ahora compleja con Cuba. ¿Crees que es necesario intervenir en Cuba para que todo cambie? A ver, no me gustaría una intervención militar literal porque van a morir personas que no tienen absolutamente nada que ver con un gobierno. No soy de las personas que crean que en la violencia está la solución, aunque piensen en contra de lo que yo digo. Creo que cada cual va a ir descubriendo, hay procesos que se van a vivir, de lo que yo creo, que se van a vivir ahí, que se va a ir desgastando, como ahora mismo está, que es un lugar que está desangrado totalmente. Los rusos no tiraron un tiro y se hicieron, y era la base del socialismo en el mundo. Fueron los creadores. Son contextos diferentes. Sí, todo. pero serán contextos diferentes, pero al final son versiones de esa primera pauta que creó Lenin. Es decir, no se cayeron a ti, es decir, no hubo una revolución de tiros y balas, y entre ellos se dieron cuenta que ya no se podía seguir en un sistema que no era que desarrollaba una economía, que desarrollaba una sociedad. Es decir, no pudieron, y lo hicieron de una manera entre ellos mismos. Vamos, se acabó, y no hubo que tirar un tiro. Es decir, preferiría en Cuba pasar una cosa así y no que se cayeran a tiro y se mataran. Porque nosotros estamos del lado acá. Pero estar del lado acá no te da derecho a decir, dale, saca un arma y cae la tiro a un policía o a alguien. No, ¿serio? ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Quién eres tú para decirle a otro que no, lo que tú no fuiste capaz de hacer? En fin, hay cosas ahí que es complicado. ¿Te pones metas o vives el día a día? Vivo el día a día, siempre con metas. Creo que trabajo todos los días pensando en lo que quiero hacer en un futuro. Pero vivo el día a día porque hoy por hoy tenemos que vivir ese día a día para poder levantarte todos los días, agradecerle a tus dioses, a tu oricha, a lo que realmente crea cada cual, en que estás vivo, que sigues con deseo de seguir adelante, que sigues con deseo que tienes todavía salud para poderte levantar todos los días a pelear duro, aunque tengamos ya una edad que no nos sintamos como cuando yo llegué a La Habana con 25 años, pero tienes que hacerlo, tienes que levantarte. Sí, tengo metas y tengo deseos de seguir adelante, de poder desarrollar proyectos, de cosas que tengo en mi cabeza, pero aquí es un poco. Sí. A lo largo de la historia te vas a recordar siempre por Cortico, eso va a ser inevitable. Tuvieron puntos en común Cortico y Diego y todavía lo sigues teniendo. Creo que todo personaje que logras hacer con tantos años tiene algo en común que te ata a él. Es muy difícil que no haya algo. O en la psicología del personaje,
en las características. Contigo es un tipo que es noble, es una persona que no es agresiva, no agrede. Sí es picaresco, se burla de las personas cuando se caen o cuando dicen algo mal dicho o cuando él ve que tiene la oportunidad de virar la tortilla. Y esas son cosas que Diego lo hace normalmente. ¿Ves? Oye, imagínate que Cortico te esté oyendo eso que tú acabas de hablar de él. ¿Cómo tú, como Cortico, le respondes a Diego? Este está loco. Este está loco, tú no sabes lo que está diciendo. Así. Así, él es Así, ingenuo. este está loco. No sabes lo que está diciendo. Me he divertido y he apreciado tu personalidad en Gracias, este momento. hermano, gracias. Coño, yo te veía, siempre disfrutaba mucho el personaje y te veía en Remedio, después es una gente popular. Pero bueno, estar aquí ha sido tremendo placer, Diego. Quiero que le des un mensaje como cubano de bien a la humanidad, a los seguidores, a todo el que te esté viendo. Nada, siempre le digo a todos los cubanos que no dejen de realizar sus sueños, que no dejen de pelear por lo que creen, que no dejen de luchar por lo que añoran. El único que te puede decir que no son tus dioses y son creo que van a estar siempre de cierta manera apoyándote en cada decisión o en cada proyecto que puedas tener en tu corazón para poder salir adelante. Por eso lo que le puedo decir a cualquier cubano: no se detengan en luchar por lo que quieren. Si están en Cuba, si están en Estados Unidos, si están en España, donde quieran que estén, no dejen de luchar por lo que quieren. Es lo único que les puedo decir. La suerte está ahí. Mira un país segundo, triunfaron 90, porque nosotros no. Oye, gracias por venir. Dale, mi hermano. Gracias por venir, Diego. Ahí Bendiciones, nomás. compadre. Gracias, ahí estamos. Gracias a ti por invitarme.